El editor del registro de Windows. El registro de Windows es un contenedor de toda la información de configuración del sistema, organizado como una base de datos jerárquica. Se incluyen, por lo tanto, todo lo relativo al hardware del sistema, al software instalado y las correspondientes asociaciones de archivo, y todo lo relacionado con la configuración de los usuarios y grupos. El registro lo maneja Windows de forma automática, de tal manera que un usuario convencional no conoce su existencia. Cualquier cambio que se produce en el sistema se traduce automáticamente en un cambio en el registro. Hay que tener en cuenta de que en Windows Vista se han incrementado las restricciones de acceso por parte de las aplicaciones al registro, hasta el punto de que determinadas aplicaciones no funcionan si no se ejecutan con privilegios de administrador. Cabe preguntarse, pues, cuál es la utilidad práctica de conocer el registro. Hay determinados casos en que resulta necesario acceder a una modificación manual por parte del usuario del registro. Hay determinadas tareas de configuración que no están soportadas por la interfaz. Y también es muy importante saber manejar el registro cuando se producen fallos del funcionamiento del sistema. La organización del registro es similar a la del sistema de archivos. Se tienen por una parte claves, que sería lo equivalente a las carpetas, y que son contenedores de otras claves y variables. Las variables, que sería lo equivalente a los archivos, son las que contienen la información de configuración en varios formatos. Por ejemplo, en formato de cadena de caracteres, en formato binario, etc. Veamos pues cómo iniciar la herramienta que nos permite editar manualmente el registro. Esta herramienta está en cierto modo oculta y por lo tanto la tenemos que lanzar explícitamente haciendo inicio a ejecutar y escribiendo el nombre del editor del registro, que es regedit. Pulsamos en aceptar y se nos abre el editor del registro. Vemos que en el editor hay 5 claves principales, de las cuales en realidad hay 2 que son realmente las claves principales, ya que las otras 3 son subclaves o accesos directos a subclaves. Las claves principales son HK Local Machine y HK Users. Veamos ahora cómo podemos modificar la información contenida en el registro. Vamos a utilizar, por ejemplo, la subclave Hardware de Local Machine. Una cuestión muy importante es, antes de iniciar el trabajo, exportar la rama del registro que vamos a modificar, de tal manera que si hacemos algún cambio incorrecto podamos recuperar la rama original. Vemos pues que tenemos opción de salvar todas las ramas y tiene que estar seleccionada rama seleccionada, de tal manera que únicamente se salve esa parte del registro. Vemos cómo se ha generado un archivo que tiene extensión reg y que tiene asociado el icono del registro. Vemos que el tamaño es de 190K, así pues no es un tamaño excesivamente grande. Todo el registro ocupa mucho más espacio. Entonces vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo crear una clave. Vemos pues que hacemos edición crear clave y podemos darle un nombre a esta clave. Esta clave, como vemos, tiene el icono de una carpeta, ya que es un contenedor de otras claves y de variables. Vemos el path de la clave debajo de la ventana y ahora vamos a introducir una variable. Le damos el nombre y para asignarle un valor pulsamos en el menú de contexto con el botón derecho y seleccionamos modificar. En este caso se trata de una variable de tipo alfanumérico y por lo tanto hay que introducir una cadena de caracteres. Una vez asignado el valor ya lo tenemos y vemos el nombre de la variable, el tipo y el valor. También podemos modificar el nombre de la variable, como vemos con el menú de contexto. Ahora vamos a eliminar los cambios introducidos, ya que no tienen ninguna utilidad. Eliminamos la variable, eliminamos la clave y para estar seguros de que el registro se queda tal y como estaba antes de iniciar el trabajo en él, hacemos una importación de la rama que hemos estado modificando, de tal manera que sabemos que ahora sí está igual que estaba antes de empezar a trabajar. Veamos un caso práctico de utilización del editor de registro para hacer un cambio en la configuración que no se puede hacer mediante la interfaz. Concretamente, dentro de propiedades de mi PC vemos el usuario registrado, la organización y la clave del producto. Estos valores no se pueden modificar desde la interfaz, ya que no hay ninguna utilidad que lo permita. Vamos a ver entonces cómo modificar esto a través del editor del registro.
Dentro de la clave local machine seleccionamos software, dentro de software Microsoft y ahora seleccionamos la clave Windows NT. Finalmente, dentro de Windows NT seleccionamos la clave Current Version. Vemos como aquí están almacenadas las variables que contienen la información que hemos visualizado anteriormente. Vemos que debajo de la ventana aparece la ruta de localización de esta clave y estas son las tres variables: Registered Owner, Registered Organization y Product ID. Para modificar el nombre de usuario seleccionamos la variable Registered Owner y con el menú de contexto, pulsando el botón derecho, seleccionamos Modificar y cambiamos el valor de dicha variable. Una vez hemos hecho este cambio, sin necesidad de ninguna otra operación, esto ya está materializado en el registro y vemos como si volvemos a visualizar las propiedades de mi PC, efectivamente se ha modificado el nombre del usuario registrado. Para más información acerca del registro y del editor del registro, podemos acceder a la URL que se muestra en la página de soporte de Microsoft.